va a componer y que se va a unir entonces a el grupo de, como yo decía, al grupo más cercano del Papa durante estos días en nuestro país, Ramón. Muy bien, las autoridades entonces que comienzan ya a tomar posición para la recepción oficial entonces de el Papa Francisco. Recordemos que cuando vino el Papa Juan Pablo II a nuestro país, un 1 de abril del 1987, él llegaba en un avión que lo traía desde Uruguay, porque hizo precisamente una gira que lo trajo a Uruguay, a Chile y a Argentina en esa ocasión, el segundo país, la segunda escala a nuestro país. Y ese día, en la pista de aterrizaje, lo recibió el general Augusto Pinochet, y estuvo también su esposa Lucía Iriar y miembros del ejército y del gobierno y por supuesto también del clero. De allí que hoy en estas últimas horas también, o las últimas semanas, cuando el Ejecutivo ha reaccionado a lo que es la visita del Papa, la presidenta Michelle Bachelet escribió una carta pública en donde, entre otras cosas, indicaba que le honraba encabezar como jefa de Estado en un Chile más justo, más inclusivo, democrático y digno, que es el que el Papa Francisco conocerá y recorrerá en nuestro país. Claro, por cierto, Ramón, que la realidad del Chile de hoy es sumamente distinta a la realidad que recibió el Papa Juan Pablo II en 1987. Y todos recordamos, los que estuvimos en esos años, que era una visita papal que tenía un contenido político muy importante. Recordemos que en esos momentos en Chile no había libertad de reunión y justamente los eventos masivos de recepción y de encuentro con el Papa Juan Pablo II también se transformaron en una forma de expresión de una ciudadanía que vivía en dictadura. Entonces, por eso tenía un contenido político que es muy distinto a el Chile también que recibe hoy al Papa Francisco. Pero también el Chile de hoy del Papa Francisco es distinto en otro aspecto, y es respecto a la población que se declara católica. Si bien las cifras son bastante distintas, las cifras que da a conocer la misma Iglesia según sus estadísticas, las cifras de una encuesta bicentenaria, que también es la que ha sido una vara de medición respecto a el número de católicos en nuestro país. Hasta el momento hay una cifra que señala que cerca del 75% de los chilenos se declaraba católico en 1987. En cambio, en el día de hoy esta cifra es cercana al 56%. Esto según en la encuesta Bicentenario, la encuesta Latino Barómetro dada a conocer hace 2 días, incluso es más baja respecto a los católicos en nuestro país, a los que se reconocen católicos. Monse, y por cierto, te interrumpo un instante porque el avión del Papa ya ha ingresado a suelo chileno y lo va a saludar. La torre de control. Tenemos imagen, escuchemos las comunicaciones del avión y la torre de control que le va a dar el saludo oficial a su ingreso al territorio nacional. Escuchemos. Se mantiene lastimado. Sí, un segundo. No, se acaba de llamar. Alfa Yankee Charlie, pista no sitio izquierda, rueda en posición y mantenga PPRC para salida inmediata. Alfa Yankee Charlie. Ya, el siguiente va al puente 17 y posterior tenemos el puente 22. El Airbus 330-200 ya está sobrevolando suelo chileno. Lo que ustedes ven son las comunicaciones de la torre de control que le va a dar Alfa Yankee Charlie, posterior salida, viraje derecha aprobado. La bienvenida oficial al avión del Papa. No sitio izquierdo, autorizado despegue inmediato. Alfa Yankee Charlie. Se hacen todas las coordinaciones, el Aeropuerto Internacional de Santiago mantiene su movimiento habitual, desde la torre de control se hacen todas las coordinaciones de manera habitual y normal, con todos los vuelos que están saliendo y llegando, tanto nacionales como internacionales, al aeropuerto de Santiago, a la espera de tener la comunicación con el avión Alitalia que trae al Papa. Se trata de un Airbus 330-200. Un avión de 58 metros de largo, 18 metros de alto, que tiene una distancia de 60 metros entre ala y ala, y en donde vienen 121 personas, la mayoría de ellos prensa internacional, entre ellas nuestra compañera de labores Connie Santamaría, que también viene en ese vuelo siguiendo
paso a paso todas las actividades del Papa. Mientras tanto, esperamos esa comunicación. Estamos con Loreto Álvarez, que está en el exterior del aeropuerto de Santiago, otra cámara dispuesta por Tele 13 para poder tener otra visión, tal vez de personas que han llegado a los exteriores del aeropuerto que no son autoridades y por lo tanto no pueden acercarse a ese lugar exclusivo que es la losa del aeropuerto. Loreto, cuéntanos qué es lo que tú ves mientras esperamos esta comunicación radial con el avión del Papa. Mira, y con bastante viento parece ser va a recibir en Chile al Papa, porque hace algunos minutos ya empezó a correr bastante el viento, al menos en este sector del aeropuerto. Mira, para que se ubiquen ustedes allá está toda la comitiva oficial, según una bandera chilena, ahí está. No ha llegado fieles esperando al Papa, como sí hemos visto en otros puntos de la capital, porque claro, se había hecho un llamado que no lo hicieran porque iba a ser muy difícil llegar a verlo. Además, dato no menor, hoy día es 15 de enero y cambio de quincena, estamos en verano, por lo tanto se esperaba que el flujo aumentara muchísimo acá en el aeropuerto internacional y también nacional de Santiago, por lo tanto se esperaba un flujo superior a las 30.000 personas. No han llegado fieles, pero sí, han llegado muchos de estos 15.000 voluntarios que hay en todo Chile para este evento tan importante. Si vemos por allá lo que nos comentaba anteriormente Karina Zúñiga, que está en otro punto del aeropuerto, acá ya está esta barrera humana que es intercalado. Un carabinero, un voluntario, un carabinero, un voluntario, que lo han hecho acá como comenzando, ¿no es verdad?, la labor de estos voluntarios. Les decía yo que finalmente hay 15.000 voluntarios operativos en las 3 ciudades que visitará al Papa. ¿Sí, Ramón? No, puedes continuar, no, tenemos en pantalla, a ver si sí queremos escuchar el momento exacto en que se pueda darle la bienvenida y las comunicaciones entre la torre de control y el avión al Italia que trae al Papa. Debiéramos escuchar a la torre de control y al piloto del avión. Vamos a esperar ese momento. No, se pasó con 2,4. Mientras tanto se hacen todas las coordinaciones con todos los otros vuelos porque el aeropuerto de Santiago funciona de manera normal. Hay que desbloquear. Recordemos que en 2013 el Papa Francisco pidió que no le instalaran una cama para hacer los mínimos cambios posibles al avión en el que viaja cuando él lo necesitara. Este es un avión comercial que se habilita especialmente para los vuelos del Santo Padre. Incluso algunos, de manera coloquial, le han llegado a llamar el Pastor 1 a este avión. Él usa un asiento de primera clase y una de las características que tiene también es que en estos vuelos él ha dado siempre algunas conferencias de prensa. La mayoría de ellas han sido al regreso de sus giras papales, en donde hace una evaluación y conversa largamente con la prensa acreditada. En otras ocasiones lo ha hecho en vuelo hacia su destino de manera más breve. Todos esos entretelones los vamos a conocer de voz de Constanza Santamaría, quien viene también volando desde Roma en ese vuelo, y va a estar bajando junto con la comitiva de prensa, y la vamos a tener en pantalla para que nos dé cuenta desde el aeropuerto también de lo que ha sido los entretelones del vuelo a nuestro país. El avión del Papa en este instante está sobrevolando la ciudad de San Felipe y se mantiene su hora estimativa de arribo en las 19:15, es decir, en 14 minutos más. Tenemos la línea abierta con la torre de control para en cualquier momento escuchar esas comunicaciones. Y también en este instante se nos señala que la presidenta Bachelet también ya está haciendo su llegada al aeropuerto de Santiago para encabezar entonces la recepción oficial por parte del Ejecutivo. El avión del Papa salió a las 8 de la mañana hora local en Roma. Va a completar entonces 15 horas
de vuelo, más de 15 horas de vuelo, 15 horas y 15 minutos si se cumple estimativamente el arribo exacto a nuestra capital para cubrir 12.504 kilómetros. Esta es la sexta gira del Papa Francisco a tierras latinoamericanas. Recordemos que su primera visita a América fue apenas unos meses recién asumido. Fue el 22 al 29 de julio en Brasil. Fue y se trató de la visita a Río de Janeiro con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, una actividad que estaba muy preestablecida, a la que tenía que asistir o tenía previsto asistir Benedicto XVI. Pero recordemos que él dejó su cargo y fue entonces una actividad que ya estaba programada, a la que habitualmente concurre el Papa en ejercicio, y por lo tanto fue la primera actividad y el primer viaje al extranjero que realizó el Papa Francisco justamente a territorio americano, siendo él el primer Papa americano, latinoamericano, que tiene esta distinción. El otro viaje fue entre el 5 y el 12 de julio del año 2015. En esa ocasión el Papa visitó 3 países: Ecuador, Bolivia y Paraguay. En Ecuador viajó a Quito y Guayaquil. En Bolivia visitó la catedral y participó del segundo encuentro mundial de los movimientos populares, en donde el tema, por ejemplo, de la salida al mar fue una situación que desde el punto de vista diplomático trajo muchas complejidades también por la demanda que existe, el juicio abierto que tiene nuestro país en La Haya. En Paraguay acudió a un hospital pediátrico de niños y presidió también una misa en la explanada del santuario mariano de Cacupé. Eso fue en el 2015. Su tercera visita a Latinoamérica fue entre el 19 y el 28 de septiembre. También fue a Estados Unidos, pero primero pasó a Cuba, en donde estuvo presente también allí. Luego, entre el 12 y el 18 de febrero de 2016, visitó México. Allí estuvo en la capital y en los municipios de Ecatepec, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Morelia y también en Ciudad Juárez. Y la última visita que hizo a nuestro continente fue hace poco, el 6 al 10 de septiembre, estuvo en Colombia. Ese fue su quinto viaje a Latinoamérica como misionero de la reconciliación. Fue recibido como jefe de Estado y mantuvo un encuentro privado con el presidente Juan Manuel Santos. También recordemos en el contexto del proceso de pacificación con la guerrilla llevado adelante en ese país. Así que esas han sido las visitas, las 5 giras al exterior que ha tocado territorio americano el Papa Francisco, y este será entonces su sexta venida a este territorio, a 10 minutos de que el avión de Francisco toque suelo chileno. Decíamos que el Papa, en la distribución de este avión a Italia, él va en la primera fila, de la primera clase, está asignado toda para él. En la pared, bien ubicada al frente de la primera fila, se cuelga una imagen de la Virgen María. En las filas posteriores viaja una veintena de sus más cercanos colaboradores, su séquito, como se ha señalado. ¿Quiénes entre ellos? El cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado. Recordemos que no solamente es jefe religioso, sino que es jefe de Estado el Papa, y por lo tanto tiene todas las autoridades como lo tiene un Estado en las otras partes del mundo. El secretario de Estado viene siendo como su ministro de Relaciones Exteriores. Él es Pietro Parolin. Monseñor Giovanni Angelo Becilli, sustituto del secretario de Estado, es otro de que forma parte también de la delegación. Monseñor Guido Marini, prelado de honor, maestro de ceremonias, también viene en ese avión. Monseñor Diego Ravelli, que es el ceremoniero pontificio, encargado de revisar que todo esté de acuerdo. La siguiente llegada es desde el vuelo al Italia, ahí estamos escuchando las conversaciones. Y luego vendría el anexo 212 a la torre de control, atentos a ese saludo. También viene a bordo del vuelo Monseñor Mauricio Rueda. Él es el encargado de la organización de los viajes del Papa. Por supuesto que también Greg Burke, que es el portavoz del Vaticano, el vocero del Vaticano.
hemos visto varias veces dando cuenta de las actividades. Santiago Torre, muy buenas tardes, Sky 057, listo a salir pista 17 izquierda. Son otras comunicaciones de otros vuelos Sky 057, Santiago Torre, muy buenas tardes, mantengan fuera de pista 17 izquierda. a las que se le están dando las instrucciones en el momento que se aproxima al Aeropuerto Internacional de Santiago, el vuelo a la Italia que trae al Papa Francisco. Fabrizio Soccorsi, así se llama su médico personal, que también viene a bordo de esta aeronave, de las personas que no son miembros del clero. También, por ejemplo, viene un agente de seguridad, el comandante de la Gendarmería, Domenico Gianni, encargado de su seguridad también. Y hay una curiosidad en el vuelo, porque el Papa siempre incluye a un empleado del Vaticano en sus vuelos fuera del país. Se trata como una especie de premio para el trabajador elegido. No sabemos en este instante a cuál ha sido elegido en esta ocasión, pero siempre incluye entonces en esa comitiva también a un empleado del Vaticano para que también participe como parte de la delegación. Y en imagen a su costado derecho ustedes ven en la cápsula de seguridad que viene llegando al aeropuerto la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Eso es lo que está ocurriendo en este instante en el aeropuerto. Ahí está transfiriendo. Ramón, ¿me escuchas? Sí, adelante. Así es, estamos viendo en este minuto cómo se acerca la cápsula de la presidenta Bachelet, que por lo menos hace unos 10 o 15 minutos llegó hasta un sector acá del aeropuerto de Santiago y estaban esperando el ok, por decirlo así, para esperar que todo sea absolutamente coordinado entre el aterrizaje del avión que trae al Papa Francisco con la entrada de la presidenta. Este primer motorista que vemos es la señal entonces que se da para cortar el tránsito, para que entonces así pueda acercarse esta cápsula presidencial, y justamente es lo que está ocurriendo en este minuto. Y vemos como a lo lejos ya comienzan a aparecer los vehículos que traen a las distintas autoridades, a la presidenta Bachelet, acompañada también de sus escoltas, con también un motorista que viene abriendo camino, y aquí ya se va a comenzar a cortar el tránsito. De hecho, ya está cortado el tránsito, Ramón, para que entonces la presidenta pueda acceder hasta el aeropuerto. Comúnmente la presidenta viene en uno de los autos centrales, como una forma también de venir protegida en caso de cualquier situación, o a veces también opta por tomar alguno de los jeeps. Vamos a ver si es posible detectar en cuál de estos vehículos viene en el primero, si no me equivoco. Aquí viene uno de sus escoltas, viene todo nublado, no se puede ver hacia adentro, pero todo indica que iba en ese primer vehículo porque iba su escolta más cercano, sentado entonces en el primer asiento del copiloto, uno de los PPI que resguarda la seguridad de la presidenta Bachelet. Y vemos entonces en este momento cómo ingresa la cápsula presidencial hasta esta nueva losa del Aeropuerto Internacional, donde solo en minutos aterrizará el Papa Francisco en nuestro país. Me imagino que desde allá también nuestros equipos ya pueden verlo, Ramón, y cómo entonces ya comienza a tomar fuerza esta llegada de Francisco a Chile. Así es, ingresando a través de las distintas tomas, y ahí está la imagen. La aproximación a 4 minutos del aterrizaje, ya hay contacto visual con la aeronave Alitalia, un Airbus 330-200, donde viene el Papa Francisco en lo que es su sexta gira hacia Latinoamérica. Viaje número 22 al extranjero. Un Papa que ha visitado 30 países durante su pontificado, que comenzó el 13 de marzo del año 2013, cuando fue elegido luego del cónclave allí en el Vaticano, que ha escrito 2 encíclicas, 10 cartas apostólicas, 2 exhortaciones apostólicas, que ha canonizado a 805 personas y que ha nombrado durante su ejercicio a 61 cardenales, y es el Papa número 266 de la historia de la Iglesia Católica. La aproximación del vuelo entonces al Aeropuerto Internacional de Santiago, cuando son las 19:11.
esperábamos allí tener la comunicación también de la cabina de control. No, hemos estado muy atentos, pero ha sido muy breve, parece, esa comunicación, no la hemos podido captar, pero ya tienen en pantalla al avión del Papa, entonces, que comienza a hacer su aproximación hacia la losa del aeropuerto de Santiago. El Papa llega a nuestro país cuando ya ha cumplido 81 años de edad, y eso explica también que se tomen muchas medidas para que las extensas jornadas puedan realizarse en un itinerario que le permita también tener sus momentos de pausa y de descanso. De hecho, por eso las actividades también terminan bastante temprano todos los días, o comienzan muy temprano, pero también a eso de las 8 de la noche ya están terminadas, de acuerdo al calendario y a la programación que se nos ha entregado. El Papa se acuesta muy temprano, a las 11 de la noche ya está descansando, a más tardar, pero se levanta muy temprano a rezar a eso de las 5 de la mañana. Esa es la rutina que mantiene tanto en el Vaticano como también cuando está realizando sus viajes al exterior. Se cumple el itinerario entonces, preciso y exacto. Se había señalado que a las 19:15 el avión Alitalia iba a tocar suelo chileno, y cuando son las 19:13, el Papa Francisco, su vuelo, el avión que lo trae a nuestro país, ha aterrizado en suelo chileno. ...121 personas vienen a bordo del vuelo, 80 de ellos son periodistas acreditados ante la Santa Sede de distintas partes del mundo, y entre ellos también Connie Santamaría, que viene a bordo del avión. Tenemos precisamente a Connie al teléfono. Connie, te escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El Papa ya está en Chile. Estamos aterrizando, hemos aterrizado hace pocos segundos. Ustedes vieron probablemente la imagen de este avión Alitalia que acaba de aterrizar después de casi menos de 15 horas de vuelo. La verdad, ha llegado una hora antes de lo planificado. Ha sido un vuelo súper agradable, con pocas turbulencias, y donde hemos tenido la posibilidad, Ramón, de estar el Papa, no solamente saludarlo, sino que tener un momento de conversa con él durante el viaje. Imágenes y, por supuesto, el audio, que lo van a ver apenas vamos a bajar y vamos a mostrarles estas imágenes, que son bien impactantes, porque la verdad es que el Papa, una hora y media después de que hayamos despegado desde Roma, después de tomar el desayuno, llegó a nuestra cabina, que es la tercera cabina del avión, la última, por supuesto que él va en la primera, y entra, nos saluda a todos de manera muy natural, muy sencilla. La verdad es que no sé si es porque es argentino, porque habla la lengua de uno, lo siente sumamente cercano, como que nos tiene la distancia de la autoridad con el Papa Francisco. Nos saluda a todos, nos desea el viaje, reconoce y advierte que va a ser un viaje duro para los periodistas, porque son 3 días en un país, 3 días en otro. Dice que para él va a ser muy más fácil que para el resto estar en Chile, porque conoce mucho este país. Recordó que había vivido acá un año, entonces que para él era muy familiar, a diferencia de Perú, que lo conoce menos. Y después se puso a recorrer, Ramón, toda la cabina, saludando a cada uno de los periodistas, camarógrafos, fotógrafos que vienen en esta delegación. Somos más o menos 70 personas, entre los periodistas invitados, nosotros, el grupo de periodistas chilenos, peruanos, que venimos solamente por este viaje, que nos sumamos a la delegación que normalmente anda con él, que son los periodistas acreditados, ¿cierto?, en el Vaticano. Somos más o menos 70 personas, y él se da el tiempo de saludar y de conversar con cada uno. Nos habían advertido que no se pueden hacer preguntas contingentes, ni en general la idea es que no se hagan preguntas periodísticas, porque este momento viene al final del viaje, después, cuando vuelve el Papa, cuando lo acompañemos de regreso a Roma, y en una instancia nos advirtieron de saludo personal.
El Papa viene a saludar a cada uno en forma personal. De hecho, muchos periodistas le dieron que le bendijera, le dieron una bendición a medallas, a fotos de la familia. Otros le regalaron libros, le hicieron regalos de artesanías peruanas. Uno de los regalos que más llamó la atención fue una réplica de la camioneta del Padre Hurtado en Chico, que lo regaló la Matilde Burgos de CNN Chile. Bueno, nosotros no teníamos regalo, tengo que decir, pero aprovechamos el momento de sacarle alguna palabrita sobre Chile, porque lo que yo hice fue saludarlo y preguntarle cuán emocionante era volver a después de tantos años y después de haber vivido en nuestro país en 1960. Y le pregunté qué recuerdos tenía de Chile, qué recuerdos importantes, y me sorprendió porque dice, tengo dos recuerdos importantes. Uno de ellos, el terremoto de 1960, que él lo pasó en nuestro país. Recordemos que el terremoto más grande del que haya registro. Y dice, y lo que más me impresionó fue la solidaridad de los chilenos. Dice, y me dijo, mirándome a la cara, que es bien, su mirada es bien, se conecta con uno, o sea, realmente está concentrado en lo que uno está diciéndole y en lo que él te dice a ti. Y me dijo, tu pueblo, los chilenos, ustedes son muy solidarios. Incluso me dijo, esto lo voy a usar yo uno de mis discursos durante la estadía en Chile. Después también me dijo que recordaba su paso por la universidad en Valparaíso, que ahí había tenido un primer encuentro interreligioso. Decía, era la primera vez. Interreligioso, decía, era la primera vez que me encontraba yo con estudiantes y con jóvenes de otras religiones, de otros credos, incluso agnósticos. Y Connie, dijo que había sido un intercambio interreligioso muy rico, de mucha riqueza. Te escucho, Ramón. Es que te estoy viendo también ya, Connie, así que estás también en pantalla. Ah, qué bueno, estamos, bueno, pueden ver entonces que no me puedo parar porque no nos habían dejado pararme. Me voy a sacar el cinturón porque yo he sido muy obediente. Muy obediente. Me parece. Y aquí tenemos el micrófono. Les voy a mostrar. Esta era la cabina donde viajamos, es la parte más atrás del avión. Están todos los periodistas ya aquí listos, obviamente, pese a que el avión se está todavía moviendo. Esto normalmente a uno lo retarían. Pero están todos los periodistas ya están listos para salir. Van a sacar primero, según las instrucciones que nos han dado, a los camarógrafos. Ya va a volver, tranquila. Bajando de las escalinatas en nuestro país. Miren, les quiero aprovechar de mostrar algunos detalles de este vuelo. El Papa no tiene un avión especial como otros jefes de Estado. Esto es un avión comercial de Alitalia que lo acondiciona para trasladar al Papa cuando sale fuera de Italia. Miren esto, todos los apoyacabezas tienen este escudo del Vaticano y además, junto con eso, todos los que nos entregaron por ejemplo un menú, nos entregaron un menú, nos entregaron el mapa, todos los documentos vienen también con el escudo del Vaticano, todos los detalles del viaje, cuánto nos íbamos a demorar, por dónde íbamos a pasar. Por ejemplo, les puedo contar que sobrevolamos en este viaje, primero Italia, después Córcega, España, Marruecos, Senegal, las Islas Canarias, Argentina, su tierra natal, y finalmente llegamos a Chile. Y cada vez que pasamos por esos países, el Papa envía un saludo a través de un telegrama a cada una de las autoridades, por ejemplo, al rey de España, al rey Mohamed IV de Marruecos, y le envía un saludo también, por ejemplo, al presidente Macri, cuando vamos sobrevolando por cada uno. Bueno, hacia adelante les voy a decir, allá alcanzan a ver, es en la segunda cabina, que es una cabina que iba más o menos vacía. En algún momento, durante el vuelo, el Papa pasó hacia acá, a esta segunda cabina, vino a conversar con algunos amigos que tiene él ahí en esa cabina, que no es la de él, porque él está afuera, y estaba, les cuento, vestido, podríamos decir, de civil. O sea, se sacó la sotana blanca con la que lo vemos, el traje de Papa, y estaba con pantalón negro, con camisa blanca y con suéter negro, sentado ahí como, digamos, como uno más aquí en el equipo. Por aquí fue donde salió el Papa. Vamos a pedir permiso, estamos molestando aquí a algunos colegas, permiso. Bueno, por esta parte es donde salió el Papa. Podemos alcanzar a ver, allá adelante está la cabina principal, la cabina de la primera clase.
donde está todavía el Papa no ha bajado, ¿cierto? No, aún no ha bajado. No ha bajado, bien, nos han tratado increíblemente bien, hay que decirlo aquí, con toda la tripulación de Alitalia. Podemos ver que lo vamos a ver desde aquí, en el momento en que el Papa de hecho baje, lo vamos a ver aparecer en nuestro país. Lo que yo les contaba es que es bien impactante conversar con él, todo lo que... él apareció por aquí, por esta parte, apareció aquí y con una naturalidad, realmente era como hablar de alguna manera con el abuelo de uno. Y hubo momentos emocionantes, además, por supuesto, del momento en que pudo conversar, en que yo pude conversar con él, y fue un momento, hay que decirlo, es un momento bien emocionante. Otro momento emocionante fue cuando él nos regala una foto, que es una fotografía de un niño, se las voy a mostrar también, de un niño que lleva a su hermano muerto en la espalda, y es una de las víctimas de la bomba atómica en Nagasaki. Ese es el regalo que nos hizo a los periodistas. Aquí la tengo. Miren, esta es la fotografía, ¿se ve bien? Sí, se ve. Esta es la fotografía que nos entregó el Papa a cada uno de los periodistas de regalo. Como yo les decía, es un niño que espera su turno en el crematorio para su hermano muerto en su espalda. Y es una foto que tomó un fotógrafo americano, Joseph Roger O'Donnell, después del bombardeo atómico en Nagasaki. Bueno, y obviamente detrás de este regalo, de esta fotografía, está la preocupación latente del Papa de una amenaza de una guerra nuclear, después de las crecientes amenazas y los dimes y diretes entre Corea del Norte y Estados Unidos. De hecho, durante el recorrido y la conversación con los periodistas, una periodista italiana le preguntó y le comentó sobre esta foto y le preguntó al Papa si realmente tenía miedo. Y él le dijo que sí, que tenía realmente miedo de que algo ocurriera, que estábamos en el límite, que existían, se acaba de detener el avión, se apagaron los motores, así es que se prendieron las luces y estamos a pocos segundos probablemente de bajarnos y de que también el Papa baje del avión y pise suelo chileno. Vemos hacia adelante, miren, hacia la cabina principal se están parando los que viajan con él. Él va más o menos con 20 colaboradores. Estamos viendo si podemos cruzar hacia allá para mostrarles. Miren, ahí es un grupo de 20 colaboradores. Está entre ellos el secretario del Vaticano, el secretario de Estado. Hay un reemplazante, también del secretario del Vaticano. Está el médico personal del Papa. Está también con él el jefe de seguridad del Vaticano. Viaja con él. Y son más o menos una delegación de 20 personas. Es una ya, nos van a tapar, vamos a devolvernos mejor. Es una delegación más o menos de 20 personas la que viaja con el Papa. Como yo les decía, incluye al secretario de Estado del Vaticano, también a su médico personal, también está el jefe, por ejemplo, de los viajes, y todos ellos vienen a... Se nos cortó la comunicación. En esa primera cabina vienen acompañando al Papa. Nos cerraron las cortinas para que no pudiéramos ver exactamente. Estos son todos, ellos son periodistas que acompañan normalmente al Papa, que viajan con él. Todos ellos están acreditados normalmente en la estampa y vienen viajando en esta... ¿Es primera vez que vienen a Chile? No, yo ya he venido varias veces, pero primera vez que vengo con Papa. Y Argentina, además. Ella es una de las principales periodistas, las más cercanas, además, al Papa Francisco, además porque es argentina. ¿Qué sentirá el Papa sobrevolando por su propio país sin poder ir? Seguramente sentimientos, fue muy lindo para todos nosotros ver sobre todo el cruce de la cordillera de los Andes. Me imagino que habrá sentido muchos sentimientos, pero bueno, él será el que podrá decirnos mejor qué sintió. Pero seguramente viendo estos paisajes tan distintos a los paisajes europeos, seguramente muchas cosas le deben haber movilizado, y mismo lo que antes él mismo nos dijo, sus recuerdos aquí en Chile, cuando era todavía novicio jesuita, periodo de formación. Seguramente está muy contento, me imagino, de volver a su continente, ¿no? Además, hay que recordar que Argentina nunca más volvió desde el día que se fue como obispo, ¿cierto? Como arzobispo de Buenos Aires, al cónclave hace 5 años casi, y después nunca más regresa a Argentina. Y él estaba segurísimo de que iba a volver, tenía ya la homilía lista,
Connie Santamaría y el relato. No me escucha Connie con el retorno porque no tiene retorno, pero por lo tanto la interrumpimos un instante porque ustedes lo ven en pantalla. El Papa desciende del avión luego de haber recibido el saludo de Monseñor Esati, que subió al avión. Hay mucho viento en el aeropuerto de Santiago. Y el Papa desciende después de este largo viaje de 15 horas. Ha sido el viaje más largo de su apostolado, de Francisco, que lo trae a territorio chileno. Y es saludado, como ustedes ven, por la presidenta Michelle Bachelet, un saludo protocolar. Mañana va a ser la reunión, propiamente la reunión como jefe de Estado en el Palacio de Gobierno. Eso va a ser muy temprano en la mañana. Y los pequeños que lo saludan a su llegada. Insisto, hay mucho viento en el aeropuerto de Santiago y eso se ha notado desde el momento en que llegaban los obispos en la ceremonia previa y se levantaban sus capas. Lo mismo le ha ocurrido al Papa. Para quienes les llama la atención o recuerdan esa imagen de Juan Pablo II, que cada vez que llegaba a un país besaba el suelo, esa no es parte del protocolo pontificio. Ese era un gesto que realizaba Juan Pablo II, propio, personal, y que no ha sido replicado por quienes lo han seguido. El saludo con Monseñor Ricardo Esati y luego con el resto de los dignatarios de la Iglesia aquí en nuestro país. 19 horas con 28 minutos, entonces recibe el saludo también de las autoridades militares presentes en el aeropuerto de Santiago, y el Papa Francisco comienza entonces su visita a nuestro país, su sexta gira a Latinoamérica, la número 22 al extranjero. Saludo a las distintas autoridades, partiendo por el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, el canciller de la República y las otras autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo. Monse, te escuchamos. El del cable. Luego viene el saludo a las autoridades eclesiásticas que también lo están recibiendo. Es parte de la comitiva que viene con él, que se suma a la comitiva chilena. Por lo tanto, van presentando a la presidenta cada uno de los prelados que lo acompañaron. Y ahí está el último, Monseñor Ramos, que es el encargado. Esto va a ser bastante breve, es sencillamente un saludo protocolar. Se le ve sonreír al Papa. Cuando bajó del avión venía con un semblante mucho más serio. Imaginamos también producto del cansancio de las 15 horas de vuelo, pero ya con el contacto con la gente, con las autoridades y los primeros saludos, comienza a hacer mucho más, sus gestos mucho más amables. Mire, se acerca el alcalde Codina, rompe el protocolo, ¿sí? Se acerca y es el primero que lo saluda, y él ha permitido que se le acerquen. Eso ya es una salida del protocolo. Sí, mira, los primeros alcaldes habían mantenido la compostura hasta que un alcalde se acercó, el alcalde Codina, con el entusiasmo rompió el protocolo, pero fíjate que el Papa se deja acariciar, se deja tocar, se detuvo, demuestra la cercanía. Y mira, y se va a acercar a los voluntarios, él sabe, ¿ves? Se acerca a las autoridades y ahora a los... ¡Santo Padre! La
gente que se acerca también, entonces, claro, la primera salida de protocolo se ha dicho, y lo comentaba también Connie, que se sugiere, ¿verdad?, que está prohibido las selfies, las fotografías, cualquier tipo de eso, pero veíamos que en una autoridad estaba con su teléfono celular allí sacando fotografías también, ¿eh? O sea, no necesariamente se cumplen esos protocolos mientras la Orquesta Infantil Metropolitana comienza también con sus acordes. No sé si te escucho ahora bien, Monse, a ver. Ramón, la verdad que ha sido bien impresionante porque hemos estado, la verdad, que a pocos metros del Papa Francisco, que como ustedes están viendo en imágenes, tuvo la verdad que llegaba una bajada muy rápida del avión, y allí está con la presidenta Michelle Bachelet frente a la Orquesta Sinfónica Infantil. La presidenta en este momento entonces le explica de qué se trata esta orquesta de niños. Recordemos que los niños son parte fundamental, es un sello que se le ha querido dar a la visita papal. Y en este momento entonces ellos están detenidos frente a la orquesta escuchando esta pieza musical, y luego esta pequeña niña que será también protagonista de este momento. Y así como veíamos en imágenes, la verdad es que el ambiente acá es bastante distendido, a pesar de que está todo muy calculado, está el tema de la seguridad realmente como un elemento fundamental que marca esta visita. En este momento, y lo que ustedes veían en imágenes, es un ambiente distendido donde el Papa se acercó espontáneamente a los alcaldes de la región metropolitana. Recordemos que los invitados, entonces, uno de los invitados principales en esta recepción son los alcaldes de la región metropolitana, los que componen las 13 diócesis de la región metropolitana, y allí conversa el Papa Francisco con la presidenta Michelle Bachelet en medio de una losa, y la verdad que con mucho viento. Ahí vemos como una persona está justamente auxiliando al Papa para que no se vuele parte de su esclavilla, de que se parte el superior de la sotana, esta especie de capa corta. Y si ustedes se fijan, hay una persona que no se despega del Papa Francisco. Es su guardaespaldas, es Domenico Gianni, es el hombre que está las 24 horas del día, y especialmente cuando sale a la calle el Papa Francisco es prácticamente su sombra, no se despega de él, y es el encargado entonces de su seguridad personal, que ha tenido muchas veces que estar defendiendo la integridad física del Papa por su tendencia también espontánea a la cercanía de la gente. Bueno, ahí está entonces, la verdad que un momento bien bonito cuando están terminando de ejecutar esta pieza musical los niños de la Sinfónica Infantil Metropolitana. Escuchemos. Uno se puede imaginar el honor, pero también el nerviosismo que tienen estos niños protagonistas de este gran, por cierto, evento tan marcador que va a ser en sus vidas.
Así entonces, con esta interpretación de un clásico villancico, se da la bienvenida al Papa Francisco, y quien es entonces la intérprete de este villancico se acerca en este momento al Papa para saludarlo. Yo creo que es inimaginable. Sin duda. El recuerdo que va a tener para toda su vida este gran acontecimiento, y ahí vemos entonces como el Papa Francisco junto a la presidenta Michelle Bachelet comienzan a retirarse por la alfombra roja desde la losa del aeropuerto de Santiago, Ramón. Constanza Wilson se llama esa pequeña, tiene 10 años y ella ya ha tenido presentaciones en público bastante importantes, como en la fiesta navideña que se realizó en el Palacio de la Moneda, según me apuntan, hace ya algunas semanas. El Papa sigue con los saludos de rigor, y ya a Connie la tenemos nuevamente en contacto. Connie. Sí, estamos al lado de donde está el Papa, está por supuesto rodeada de gente, la presidenta Bachelet se está despidiendo por ahora, dejándolo en la puerta del auto que va a llevar al Papa Francisco. La presidenta también aprovecha de saludar a quienes están alrededor, y el Papa ya se está subiendo a este automóvil azul que lo va a llevar en la primera parte de su recorrido. Está repleto de periodistas. Se subió en la parte de adelante, en el primer asiento. Presidenta, se llevan a la presidenta, está saliendo por el lado del Papa, y el Papa está y abrió la ventana. Por favor. Su Santidad, Santo Padre, un saludo. Nos ha dado una bendición, va en el primer asiento. Lo ven ahí, ¿cierto? Está dando la bendición. Luis Rosales, nuestro camarógrafo, ha seguido cada uno de los pasos en este automóvil que lleva la bandera del Vaticano adelante, y que forma parte de una larga cápsula, ¿cierto?, de seguridad que ya hemos visto en los días anteriores. Va acompañado, por supuesto, del secretario de Estado del Vaticano. Va en la parte de adelante él y conversa animadamente con el conductor que lo está llevando. Sí. Santo Padre, ¿qué siente de haber llegado? ¿Muy contento? Bienvenido a Chile. Bien hallados a todos ustedes. ¿Qué le pareció la bienvenida de la presidenta Bachelet en el pueblo chileno? Bueno, las palabras de Francisco diciendo que está muy contento, no sé si lo alcanzaron a escuchar. Sí, perfecto, se alcanzó a escuchar. Está muy contento de estar en Chile y entregando la bendición a todos los que están frente a él. La verdad que están apostados aquí los trabajadores.